Básicamente, la vida artificial es una abstracción biológica, una abstracción computacional que tiene un caso particular, la vida biológica que conocemos. Entonces este curso se basa mucho en la teoría de Darwin, ¿sí? Que básicamente es cómo nosotros vemos la vida a partir de diferentes medidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos cosas como el nacimiento, el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, ¿sí? Pero los programas no lo disfrutan, lo siento, de forma aproximada. Vamos a ver unos algoritmos que trabajan sobre eso, pero no, ellos no disfrutan eso. De hecho, es a veces mortal la reproducción. Estas propiedades se pueden implementar en algoritmos computacionales, ¿sí? Estos sistemas computacionales son más fáciles de analizar y sintetizar que los equivalentes biológicos, pues porque son totalmente predecibles, ¿sí? La biología tiene componentes que no son íntegramente predecibles, son estocásticos. ¿Saben qué es algo estocástico de simulación, no? ¿Qué es estocástico? ¿Faltó odio en simulación? Muchachos, estocástico es un proceso que tiene cierta probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, un proceso estocástico es la lluvia. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy llueva? ¿Sí? ¿O cuál es la probabilidad de que tengamos clases virtuales la otra semana? Entonces, son ese tipo de preguntas. Hay cierta probabilidad, no es un hecho que tenga un determinismo. Determinismo es que supiésemos exactamente qué va a pasar, ¿sí? Bueno, entonces esto nos permite a nosotros, de una forma limitada, estudiar cosas como la complejidad. Ustedes, me imagino, ya saben qué es complejidad computacional, ¿no? Alias FADA, o ADA. Bueno, en ustedes alias FADA, ¿sí? Curso bastante divertido, ¿sí? ¿Sí lo disfrutaron o no? Bueno, la complejidad computacional es una de tantas. También tenemos complejidad en otros términos. Tenemos la emergencia. La emergencia son fenómenos que aparecen que no están totalmente predichos. Cuando veamos el caos, van a ver cosas que son fenómenos emergentes, que son comportamientos de los sistemas que no esperamos a priori. Y los límites de lo que se puede hacer. En la universidad este curso se puede llamar sistemas complejos. Para aquí le pusieron vida artificial, pero realmente este curso se llama sistemas complejos, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué más les puedo decir? Presentación del curso. Recuerden que estamos en malla vieja, entonces por objetivos. Objetivo general, que el estudiante entienda y pueda desarrollar sistemas de vida artificial. ¿Con vida artificial a qué nos referimos? Sistemas complejos. Entonces, cuando termine este rollo, ¿usted qué será capaz de hacer? Esa es la promesa, pero no creo que siempre se cumpla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se cumple o no se cumple? Yo no creo, ¿sí? Bueno, entender la evolución si alcanza cierto nivel de complejidad produce sistemas adaptativos e inteligentes. De hecho, vamos a ver unos algoritmos más poderosos que son los algoritmos evolutivos. Eso permite solucionar problemas de una forma bastante interesante y pues les puede servir para sus trabajos de grado como herramienta de trabajo, ¿sí? Los algoritmos evolutivos son muy poderosos porque la idea de estos algoritmos es utilizar la evolución, ¿sí? Para resolver problemas. Y resulta que a partir de la evolución se obtiene vida artificial. ¿Qué quiere decir esto? Se obtiene sistemas complejos. Comprender el origen de complejidad, las formas de medirla y cuánto se requiere para obtener propiedades emergentes, tales como la computación completa, autoduplicación, vida e inteligencia. Aunque la computación completa eso es algo que todavía no hemos alcanzado, lo siento muchachos. La computación completa es aquella que matemáticamente podemos demostrar que todo da exactamente lo que tiene que dar, pero esto a veces tiene comportamientos que no podemos predecir, precisamente por el mismo hardware, por los mismos programas. Ustedes saben que los lenguajes de programación tienen bugs, por ejemplo. ¿No se han notado algún bug alguna vez? ¿No han ensayado con un bug? Cosas como, se supone que está llegando esta variable, pero cuando hago debug no aparece, pero estoy seguro que llega, y hemos revisado y que llega. ¿Cuál es la posibilidad de que no sea un error suyo? ¿Qué más podría pasar? Que sea efectivamente un bug, ¿sí? De hecho, de PHP 4 me acuerdo que cuando usted ya metía más de 7 parámetros en una función, se perdía. Ya llegaba usted después, metía los parámetros a la función y ya después de cierto punto, ya, no existían. Tocaba copiarlos. Pero bueno, eso solucionaron las posteriores versiones de PHP. Bueno, autorizar, comprender y diseñar sistemas de vida artificial. Y aquí viene la negociación. Dos pequeñitos proyectos y una exposición, no me caben. Y están los dos talleres.
Igual estos proyectos son en grupo, ¿no? Lo que pasa es que inicialmente tenemos una temática de algoritmos, que la idea es que hagan un pequeño proyecto resolviendo un problema. Y después de eso, vemos otro conjunto de algoritmos, que la idea es que hagan un proyecto con eso. O sea, básicamente el proyecto valdría 70%, pero lo divido en dos, un proyecto un poco más pequeños. Y hay un examen, pues porque hay que hacer un examen porque no me leen. Y ya, pues 70% trabajo grupal. ¿Está bien? Pues hay que evaluar esto de alguna manera. Asistencia yo no evalúo, muchachos, porque a mí me da igual si vienen o no vienen, ¿sí? Y pues yo no sé, hay días que de pronto usted no quiere venir, entonces pues yo no lo puedo obligar, ¿sí? ¿Todo está bien? ¿Sí? Bien, porque pues eso va a ir en esa acta diabólica, ¿listo? ¿Quién llegó, Alejandra? Ah, bueno. Tus compañeros te han dicho que tú eres la encargada de firmar el acta. Tú sabes que eso se volvió obligatorio. Aunque eso no está en el reglamento de la universidad y no está en mi contrato, pero toca firmar. Bueno, no, es que eso en serio. No, de hecho no está ni que eran los deberes del estudiante. Eso es un poquitico obligado. Arbitrario diría yo. ¿Sí? No, eso es fácil de tomar, para ponerme a pelear por eso. No, además que lo que se acuerda la primera clase es, lo que pasa es que el 09 dice que la primera clase hay un acuerdo, ¿no? Que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese acuerdo? Pues que ya se dijo la primera clase, o sea, no es necesario firmarlo, ¿sí? Porque es que el 09 eso se llama un acto, eso es un acto de clase. Un acto de clase es lo que uno acuerda dentro de una aula de clase. O por ejemplo, si hay un paro, cosa que dudo, ¿será? ¿Tienen paro? No, yo no creo. Ustedes son una generación de no paro, lo dudo. ¿Ustedes pararían? ¿No? Éramos las paros. ¿Ya no? Sí, ya no. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver el fenómeno de la realimentación, lo que son los fractales, el caos. Pero el caos, ¿cómo piensan ustedes con esa palabra caos? ¿Qué creen que es? El caos que, cuando él dice no, tú está en caos, ¿qué quiere decir eso? Problema, ¿cierto? Pero matemáticamente el caos no es así. Tuluá realmente está en un estado aleatorio, que es un estado de desorden, ¿sí? Incertidumbre. Realmente Tuluá en este momento está en un caso aleatorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no es predecible, pero el caos en cierta medida. Resulta que nosotros tenemos tres posibilidades de medidas. Tenemos el determinismo, y usted sabe exactamente lo que va a pasar. Determinista es f de x igual a x al cuadrado. Póngale el valor de x, ¿qué pasa? Usted siempre sabe cuánto va a dar. El fenómeno caótico es el clima. Por eso es que las predicciones derivadas nunca son buenas, ¿sí? Supuestamente que yo me acuerdo que a mediados de enero supuestamente no íbamos a tener una gota de agua en muchos meses, ¿y qué pasó? Ha estado lloviendo, ¿no? Porque el clima es un fenómeno caótico. ¿Ustedes han escuchado lo del efecto mariposa? Que el aleteo de una mariposa en Japón puede producir una tormenta en Nueva York. Efectivamente el caos se trata de eso. Y el clima tiene un comportamiento caótico. La bolsa de valores tiene un comportamiento caótico. Y sobre esto se pueden hacer proyecciones. Por ejemplo, la bolsa se estudia desde el caos. Es una forma de estudiar, ¿sí? Y uno puede hacer ciertas asunciones a largo plazo de qué va a pasar con las acciones, por ejemplo. Entonces sirve como objeto de estudio. Tenemos las redes complejas. Son grafos, ¿sí? Las redes complejas nos ayudan a describir fenómenos. Por ejemplo, la red de amigos. Usted es un nodo, y si hay otro nodo, está Pepito y Pepita, y si son amigos, ¿qué pasa? Hay una lista entre ellos. Resulta que podemos estudiar los fenómenos sociales de Jacob. Vamos a verlo también. Tenemos las leyes de potencia, que está muy atada al caos. Tenemos la teoría de juegos. No, pero no es de juegos, sino es de relaciones. Por ejemplo, les pongo el siguiente dilema. Usted y su amigo son capturados por la policía y son llevados a habitaciones separadas. Si ambos confiesan, le vamos a dar 2 años de cárcel a cada uno. Si usted confiesa y el otro lo traiciona a usted se va 5 años y el que traicionó sale libre. Y si los dos traicionan, le damos 3 años a cada uno. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción ahí? Si los dos confiesan, cada uno tiene 2 años. Si uno confiesa y el otro traiciona, el que traiciona se va libre y el otro se queda 5 años.
Y si ambos traicionan, se quedan 3 años los dos. Se acaban los 3 años. ¿Cuál sería la mejor opción ahí? Traicionar. Traicionar. ¿Qué haría un ser humano normal ahí? Traicionar. Pues lo que dice la teoría social es que el ser humano Traición. traiciona. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted traiciona y confía, perdón, si usted confiesa y confía que el otro confiese también? O sea, el menor daño es que los dos vayan 2 años, ¿sí? Porque cualquier opción, si ambos traicionan, si tú traicionas y él traiciona, 3 años para cada uno. Y si uno traiciona y el otro confiesa, el que confiesa te da 5 años. Entonces el costo es muy grande para el que confiesa, ¿sí? Entonces vamos a ver unas tablas de eso. También existen unos juegos de suma cero. ¿Ustedes saben por qué Rusia y Estados Unidos no se atacan directamente, sino que lo hacen a través de terceros? O sea, Estados Unidos y Rusia están prácticamente en guerra, ¿sí? Pero ¿por qué no ha escalado, no ha producido mayores, no ha salido de las zonas donde están conflicto ellos? Ya muy costoso. Es demasiado costoso. Un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos se llama un juego de suma cero, que si lo hacemos los dos perdemos. ¿Por qué los dos pierden? Por el hecho de la disuasión nuclear. Y de hecho ahí, en la teoría de juegos se estudia eso, se llama un juego de suma cero. O sea que hay una decisión que yo tomo, y si yo tomo esa decisión, el adversario toma la misma, y la ganancia para todos es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que todos perdemos, ¿sí? ¿Qué pasa? Rusia no puede atacar a Estados Unidos directamente, ni Estados Unidos puede atacar directamente a Rusia. En cualquier escenario escala guerra nuclear, ¿sí? Pero es que ellos dos no se tocan. Y eso salió desde los años 60, ¿sí? Cuando Estados Unidos y Rusia, pues, el armamento nuclear creció mucho, y llegó al punto de que si las dos naciones se atacan, se autodestruyen. Entonces, viene mucho de la teoría de juegos. Tenemos los autómatas celulares, que básicamente son una técnica computacional para resolver problemas. Y tenemos la computación evolutiva, ¿sí? A mí me encanta muchísimo porque sirve para resolver problemas. Esto no está incluido en este curso directamente, pero el tiempo me lo da. Lo que pasa es que hay otra teoría que se llama computación evolutiva, ¿sí? Pero eso está más muerto que... Entonces, aprovechar la oportunidad para computación evolutiva. Lo que pasa es que este curso, como está diseñado, tiene como 6 semanas de exposiciones. I'm sorry. ¿Ah? Muchachos, yo me aburro. Si ustedes aburren, ustedes no sé si han estado en algún curso donde toquen muchas semanas de exposiciones. Yo la primera semana me aguanto. Sistema de información. Dijo una materia de la UCEBA, ¿sí? Sí, entonces, yo no sé nada. Yo desde como la primera semana ya estoy aburrido. A mí como profesor me toca prestar atención. Entonces, es mejor aprovechar el espacio por 2 temas. Y además como son tantos, no da el espacio, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a ver el curso en general para ver lo que ofrece este curso. Ocurre realimentación cuando las acciones que se realizan sobre un objeto de alguna manera se devuelven sobre ti, con lo cual la idea de causa y efecto se desvanece, a la vez que se hace más difícil predecir lo que cada acción va desencadenando. ¿Qué pasa? Ustedes, digamos, de hecho un ejemplo de esto son los chismes, ¿sí? Usted, por ejemplo, se da cuenta de algo de una persona, ¿sí? Y le cuenta a alguien más. Usted está ejerciendo una acción allí, ¿sí? ¿Qué pasa con...? De hecho, los chismes se estudian a través de estos procesos, ¿sí? Los gossips, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y esta serie que es muy chismosa. Ingeniería de sistemas que son súper chismosos. ¿Cómo que no? Yo me he dado cuenta como la mitad de los problemas de la serie. Estando ahí sentado, ¿sí? Y son interesantes los problemas de la serie, hay mucho para mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, digamos, el chisme empieza a escalar, porque, digamos, usted le cuenta a otra persona, es una acción, ¿qué hace esa otra persona? No, le cuenta el chisme a otra persona, pero ahí viene el factor, que lo puede transversar, aumentar o disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Usted esperaría que eso, digamos, se le devuelva como un reclamo, ¿cierto? Digamos que si usted ejerce esa acción, ¿qué pasaría si la otra persona da cuenta que usted está contando cosas que no debe? Un problema, ¿cierto? Pero puede ser que el chisme se transforme de tal manera que le den las gracias,
¿Sí me entienden allí? O sea, realmente el efecto a veces es difícil de predecir. Miren, lo hace más difícil de predecir. Digamos que los chismes, por ejemplo, son interesantes por eso, ¿sí? Y hay gente que se dedica a estudiar los chismes. ¿Sí? De hecho, hay un proyecto ahora en la Universidad del Valle con chismes y redes complejas. En la Universidad del Valle, en serio, en la escuela, en Cali. ¿Sí? El objeto se llama Promueva. Y ellos han hecho conferencias y todo el cuento. Cuando estoy hablando sobre eso, les puedo mostrar como brevemente qué han hecho ellos. O sea, los chismes se pueden representar como una red compleja, por ejemplo. ¿Por qué? Si usted le cuenta el chisme a él, pues ya se crea un nodo. Pero cuando tú le cuentas el chisme a él, ¿qué pasa? El peso de este nodo puede cambiar, porque él lo puede aumentar, o lo puede transversar. Ya no es Ana, sino Pablo. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Ustedes saben cómo hay sistemas con eso. No, todavía no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los chismes son un fenómeno de realimentación. ¿Sí? Ahora, usted puede hacer que le llegue el mismo chisme y cuando usted lo vuelva a decir, ya lo puede decir de otra manera. O usted le puede contar a diferentes personas de diferente manera. ¿Sí me siguen allí? Hasta puede cambiar las personas y todo. Esto es súper interesante. Bueno, los fractales son objetos muy bonitos. ¿Qué pasa con los fractales? ¿Han escuchado sobre los fractales? Son estructuras que cuando usted le hace eso, encuentra la misma estructura. Son estructuras autocontenidas, son estructuras que se repiten de forma infinita. Y de hecho, son muchos que se fabrican a partir de una función matemática simple. Nosotros podemos crear fractales a partir de una función matemática simple. ¿Sí? Obviamente son funciones matemáticas especiales, que nadie lo creería. Además no parecen ser objetos comunes. Resulta que los fractales no están en dimensiones enteras. Por ejemplo, una línea, ¿en qué dimensión está? Dimensión 1. Un cuadrado en dimensión 2. Un cubo en dimensión 3. Un decadero en dimensión 4. ¿Ya lo han escuchado? Ese cubito raro. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los fractales, como estructuras, no están en una dimensión entera. Uno podría decir que un fractal es dimensión 1.5. Un fractal es dimensión 0.75. Sí, eso es difícil de captar a veces, pero vamos a estudiarlos. Por ejemplo, 0.8, 2.45. O sea, vamos a ver estructuras que no están en dimensiones enteras. Y esto tiene un uso muy poderoso, porque hacer estas estructuras de este tipo, uno las puede repetir. ¿Sí? Y de hecho los fractales se utilizan para la creación de escenarios de juegos. ¿No les ha parecido muchas veces en muchos juegos, sobre todo de abierto, que los escenarios son como repetitivos pero con ciertos cambios? Eso son función fractal. ¿Sí? Por ejemplo, el Mario Bros. ¿Han jugado Mario Bros 3? Ese juego pesa, ese juego pesa 56 kilobytes. ¿Cómo han hecho para que ese juego pese 56 kilobytes? Reutilizando a través de una función fractal. Usted puede tener un escenario y una función fractal le permite repetir el escenario pero con pequeños cambios. Y de hecho eso va a ser uno de los proyectos. Hacer un escenario abierto utilizando una función fractal. Por ejemplo. ¿Sí? Eso lo pueden hacer en Unity, por ejemplo. Miren en Computgráfica, si ya la vieron, o los que han usado Unity ya usaron Unity. ¿No? Por encima. Por encima. Lo mandaron a hacer mentiras. Los fenómenos caóticos es imposible predecir a largo plazo cuál va a ser su comportamiento, a pesar de conocerse todos sus detalles de funcionamiento y no contener ningún proceso que dependa del azar. Típico, el clima. Realmente el clima no es el azar, el clima son interacción de vientos, agua, estructuras en el piso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿por qué Tuluá es tan seco? Aunque Tuluá no es seco. Estamos sobre la línea particular. No, pero hay un motivo. Lo que pasa es que, no, esto aquí es lluvioso o seco. No está como la duda. Bueno, depende de la temporada. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Hablemos, por ejemplo, del Chocó, que es la más fácil. ¿Por qué el Chocó es tan lluvioso? No solo eso, por la vegetación y por la estructura de montañas. Lo que pasa es que el Chocó es una planicie larga y luego hay una primera montaña, ya en el borde del departamento. Eso hace que el agua se acumule, el vapor de agua se acumule en esa franja, por eso es que llueve tanto. ¿Sí? Entonces, eso es una variable que puede ayudar a predecir el clima, pero no nos ayuda, pero como hacer una variable difícil de estimar, hace difícil estimar el clima de una forma
Exacto. ¿Sí? El clima es predecible, pero con limitaciones, que es lo que quiere decir. Bueno, tenemos tema de conversación, cómo se han equivocado las predicciones de ayer en la televisión. ¿Sí? ¿No acuerdan que en el noticiero salieron que febrero iba a ser el mes seco, de que íbamos a quedar sin agua? ¿Y qué ha pasado? Ha llovido, ¿sí? No sé si han dado cuenta de las lluvias. ¿O no ha llovido en sus respectivas ciudades? Yo hablo por Parmeliquistán. Allá ha llovido, no sé acá en Tuluá. No ha llovido, pero poquito. Pero supuestamente la predicción es que no iba a haber una gota de agua. No sé si se acuerdan de los noticieros, lo que decían por allá a mediados de enero, ¿no? Que febrero iba a ser un mes y ha llovido esporádicamente. O sea, es muy difícil de predecir. Bueno, ¿cómo se equivocan? Por eso hay fenómenos caóticos que van desde las cotizaciones de acciones. ¿Sí? Es lo que interesante. ¿Sí? Las acciones en bolsa son fenómenos caóticos. Entonces, otro posible mini proyecto es descargar un dataset de una cotización en la bolsa. Podría ser el Bitcoin, por ejemplo, y estudiarlo como fenómeno caótico. De pronto ustedes pueden predecir que el Bitcoin va a subir a $80,000 en un momento dado. Compran ahora, ganan el doble. ¿Sí? De hecho, yo tengo un compañero que en el 2009 compró Bitcoins. Y en el 2009 el Bitcoin estaba a menos de un centavo de dólar. Y él compró. ¿Y ahorita cuánto está el Bitcoin? Está a $36,000 el Bitcoin. Él se perdió, entonces no sabemos qué pasó. Ni siquiera tiene perdido, o sea, sabemos que está vivo, porque hay personas que han podido hablar con él, muy brevemente, en LOL de hecho. Pero se perdió fue porque... O sea, hasta borró el perfil de LinkedIn. No, pero se perdió fue porque ya tenía plata. ¿O? Eso es lo que sospechamos, pero no sabemos. Él a veces entra a jugar LOL, ¿sí? Caja no han visto, ¿sí? Pero dice siempre que no tiene micrófono, ¿sí? Entonces, pues no tiene plata. Pues no sé, pues ya la mayoría de mis compañeros ya no juegan LOL y que juegan LOL significa que tiene plata, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas sospechosas ahí. Pero sí, él compró Bitcoin en el 2009, de hecho nos decía, no, compren Bitcoins, compren Bitcoins, compren Bitcoins. Pero uno pues, no había plata para eso, ¿sí? No es estudiante, decía, no es estudiante, yo debo sacar una tarjeta de crédito para eso, ¿sí? Pero bueno, él sí compró Bitcoins, no sabemos cuántos. Pero imaginen que haya comprado 1000 Bitcoins. ¿Cuánto es ahora? $36 millones. Y eso que la gente en ese tiempo podía comprar 2.000, 3.000 Bitcoins, digamos 2.000 Bitcoins te podía costar $5. Que en ese tiempo el dólar era 1.800, debería costar unos, casi 8.000, 9.000 pesos. Y que ahorita esos 8.000 pesos se conviertan en... Y de hecho el Bitcoin llegó hasta $60.000 en el año 2020, hasta $60.000. Entonces imagínense uno poder predecir eso, ¿sí? Por ejemplo, otro fenómeno caótico es la fluctuación del dólar. ¿Por qué? Son fenómenos que dependen de muchas variables que son difíciles de estimar. Por ejemplo, el dólar aquí es que depende de la cotización del petróleo. Si el petróleo sube, el dólar baja, ¿sí? Hay cierta correlación. Pero ¿qué pasaría si Petro se pelea con Biden? Que Petro se levantó el llamado y le envió un tuit mal a Biden. Eso podría pasar. Por ejemplo, dice, no, yo ya voy a apoyar a Rusia totalmente, suerte. ¿Qué pasa con la cotización del dólar? No, sube. Sube. Lo que pasa es que la cotización de las monedas depende de la credibilidad de las naciones, pero eso es un fenómeno de muchas variables. Entonces, es muy interesante porque, digamos, las variaciones del peso versus dólar también son un fenómeno caótico y eso nos afecta directamente. El caos está en todo nuestro alrededor, ¿sí? De hecho, se dice que también las protestas sociales también son fenómenos caóticos, porque puede pasar de que una protesta inicie y luego no, o sea, se calme, como las protestas de la semana pasada que iniciaron, se relajaron, pero podemos tener otra cosa tan diferente como un estallido social, que iniciaron como unas protestas y luego explotar. Eso es lo que vimos en el año 2021, ¿sí? Entonces es muy interesante porque el caos nos ayuda a describir muchísimas cosas, los fenómenos sociales y todo eso. Bueno, ¿por qué hablo yo de eso? Porque con esto se pueden utilizar, se pueden hacer simulaciones computacionales para estudiar esos procesos. O sea, realmente esos poderes los podemos estudiar a través de la computación, ¿sí? Las leyes de potencia
son distribuciones de probabilidad que ocurren tanto en el ámbito humano como en las ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, una ley de potencia es terremotos versus su intensidad. ¿Qué podemos decir de terremotos? Bueno, voy a hacer una aclaración. Sismo, temblor y terremoto significan exactamente lo mismo, ¿sí? Pero aquí, coloquialmente, temblor es suave, terremoto es duro y sismo es como una, ¿sí? Pero realmente, estrictamente hablando, los tres son iguales. Earthquake, terremoto, o sea, si usted le dice un único terremoto, él va a entender que puede ser de poca o mucha intensidad. Aclarado esto, ¿cuántos terremotos de muy baja intensidad hay al día? Millones. Muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Si usted se pone a prestar atención y en alrededor de 15 o 20 minutos usted alcanza a detectar uno o dos sismos. Realmente hay, o sea, pero tiene que prestar mucha atención porque son muy leves, ¿sí? Hay muchísimos. Pero ¿cuántos terremotos de magnitud 8 hay? Magnitud 8. El último fue en 1907, que fue el terremoto de Esmeraldas, que dañó Tumaco, dañó Buenaventura, ¿cuál es una? Y el de Japón. El de Chile, no, pero estoy hablando de Colombia. El último fue en 1907, que fue el terremoto de Esmeraldas, Ecuador, que ocurrió entre la frontera entre Colombia y Ecuador, que fue de 8.5 y destruyó todas estas ciudades de acá. De hecho, en Cali se cayó la Catedral Vieja. De hecho, pueden leer la historia, 1907, terremoto de Esmeraldas. Es el último sismo fuerte que hemos tenido. ¿Cuántos años han pasado desde 1907? Ahora, si me dicen del sismo de Armenia del 98, eso fue 97, 98, el del terremoto de México fue 99, enero del 99, enero 25 del 99. Ese fue un terremoto mediano, pero ¿cuál fue el problema? Fue el problema de la licuefacción de suelos. Lo que pasa es que muchas de esas casas se hicieron en suelos que eran lagunas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un temblor, el agua sube y daña los cimientos. Eso se llama un fenómeno de licuefacción. Afortunadamente aquí no lo tenemos, pero hay una ciudad en el valle que secaron una laguna y hicieron agua blanca. Todo donde queda agua blanca, todo el oriente de Cali era una laguna. Entonces, pues, cuando hay un temblor fuerte, pues, está compleja la cosa. ¿Cómo se soluciona eso? Haciendo cimientos muy profundos. Pero ¿cuál es el problema? Pero pues todas las casas construidas, ¿ustedes creen que tienen cimientos profundos? ¿Ustedes creen? Yo no creo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los terremotos son un fenómeno de ley de potencia, ¿sí? Entonces, aquí aparecen muchas cosas y una de ellas es la ley de Pareto. La ley de Pareto relaciona el 20% con el 80%. Por ejemplo, el 20% de los cursos le dan el 80% del conocimiento que usted necesita para ser ingeniero de sistemas. ¿Será eso cierto? El 20% le da el 80% del conocimiento. A ver, listemos cursos que realmente ustedes consideren les den conocimientos para la labor de ingenieros de sistemas. Está ahí, bueno. Pero que le den los conocimientos que ustedes necesiten para desempeñarse. ¿Y la regla que dice? Alrededor del 20%. Bueno, no vamos a mencionar más. Este no es un curso de eso, yo lo sé, ¿sí? Este curso lo necesitan ustedes para... ¡Ay! ¿No? Sí, pues yo que le voy a decir que no. ¿Sí? Entonces, muchachos, miren por ejemplo el 20% de los clientes de un negocio generan el 80% de los beneficios. ¿Y por qué sería importante estudiar esto? Que mi 20% de los clientes me den el 80% de beneficios. Ustedes siendo los dueños de la empresa, ¿qué harían? Ustedes, por ejemplo, tienen un programa de incentivos para sus clientes, pero pues, obviamente esos incentivos pues, no van para todo el mundo. ¿A quién se los daría? A los 20 mejores. A los 20 mejores, ¿sí? Usted le da el pastelito, que le da pues la tarjetita y todo eso, porque eso cuesta plata. Entonces, ¿usted qué dice eso? Invierta en ese 20% que le da el 80% de los beneficios. El 20% de las líneas de un código del programa son causantes del 80% de los bugs. ¿Qué pueden decir sobre eso? A ver, ustedes que han hecho proyectos. El 20% de las líneas de código son el causante del 80% de los bugs. Ahora dice que el 100%. El 20% de las páginas web son visitadas por el 80% de los navegantes. ¿Cuál será ese 20%?
La página de la Universidad de Valladolid. Google. Pues podrían ser los navegadores como Google, perdón, de búsqueda como Google y eso, pero la gente para qué utiliza Google, para ir a ese 20%, 20% no sería el estudio que son las páginas pornográficas, ¿sí? ¿Sí? Ay, muchachos, pues. Negocio en negocio. El 20% de los terremotos producen el 80% de las víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Esto, la ley de potencia lo vemos alrededor. Hay fenómenos que ocurren muchas veces que son, son fenómenos de baja intensidad que ocurren muchas veces. Y tenemos fenómenos de alta intensidad que suceden muy pocas veces. Por ejemplo, los choques de asteroides son fenómenos que siguen esta ley, se llama la ley de Pareto. ¿Sí? Básicamente, ¿cuántos meteoritos de 1 kilogramo caen en la Tierra cada día? Estamos hablando de meteoritos de 1 kilogramo. Eso ocurre todo el tiempo. No, no, pues. ¿En todo el mundo? No, en todo el planeta. Por eso, de 1 kilogramo, o sea, una roquita así. Eso ocurre todo el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esos meteoritos de 1 kilogramo? Esos en la atmósfera se disuelven. Que cuando ellos llegan a la atmósfera, cuando un meteorito llega a la atmósfera es como chocar con una pared. Es aire sí, pero como va tan rápido es como chocar con una pared. Entonces realmente eso ocurre todo el tiempo. Pero ¿cuántos meteoritos de 10 kilómetros tenemos? ¿Cuándo fue el último? A ver, si saben de historia. Pues lo que acabamos de con los dinosaurios, que fue entre 10 y 14 kilómetros. 13 algo. 10 y 14 es la medida, pero pues 13 es lo que tú dices. Pues de Y de hecho, 200 millones de años de antes hubo uno de 15 kilómetros en el África. Y han habido así, pero ¿cada cuánto sucede eso? Eso han contado muy contadas veces en la Tierra. Ahora, ¿cuántos chiquiticos? Pues ocurre todo el día. Entonces, miren que esto sucede en muchos fenómenos naturales. Bueno. Los 4 conceptos son realimentación, fractales, caos y leyes de potencia que están entrelazados. Siempre se da que uno aparece en los demás, y aun cuando la realimentación es más fundamental. Y todos ellos generan mucha complejidad a partir de muy poco. Son procesos creativos. ¿Sí? Pero igual vamos a ver, tranquilos. Bien. Hay otros 3 temas de alto nivel. Algoritmos evolutivos. Es un algoritmo que sigue las ideas de algo. Un algoritmo evolutivo está compuesto de los siguientes elementos. Una población. ¿Sí? ¿Pero qué es una población? Es un conjunto de soluciones. Tenemos un cruce. Las soluciones se combinan entre ellas, pero ¿a partir de qué? Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los leones? ¿Cuáles son los leones que más se reproducen? Los más aptos. Entonces, de esa población, ¿quién debería tener mejor oportunidad de reproducirse? Las que sean más cercanas a la solución que estamos buscando. ¿Me siguen allí? Por ejemplo, yo podría hacer la regresión de f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué podría hacer? ¿Cuál es la fórmula de la regresión de x, de una fórmula cuadrática? Ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? ¿Cuáles son mis 3 variables? A, b y c. Yo tengo un conjunto de datos, ¿cierto?, que se asemejan a una función cuadrática. ¿Estamos ahí? ¿Qué tengo que encontrar para hacer la regresión? A ver, ¿qué les dijo esto? Muchachos, toca encontrar esos coeficientes A, B y C de tal manera que el error sea que tienda a ser, el error sea mínimo. ¿Sí? Porque muchas veces no podemos aproximar, no podemos hacer la regresión 100%. ¿Sí? No es posible. Nosotros necesitamos un polinomio más alto. ¿Sí? No sé si les mencioné esos métodos numéricos. Bueno, los del semestre pasado decía que estos son métodos. Hace falta odio. Hace falta odio, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que la solución de ese algoritmo son 3 constantes, ¿no? A, B y C, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hace un algoritmo evolutivo? Lance el A, el B y el C aleatoriamente. Entonces tenemos A, B y C,
tengo por ejemplo un individuo que puede ser, bueno, voy a pintárselos acá, que es más fácil. Entonces, por ejemplo, ¡ay! ¿Qué fue esto? Ah, ustedes tienen la culpa. A ver, vamos a calmarnos. Ay, fue pucha, creo que me tiré eso, pero no importa. Es culpa de ustedes, te hicieron un daño ahí. Espera un momento. Entonces, muchachos, venga, les muestro. Lo bueno de este curso es que acá me puedo explayar. Lo siento, pues, si los aburro. ¿Cómo se llama este curso? Vida artificial. Sistemas complejos, eso. Entonces, ¿qué pasa con un algoritmo evolutivo? Vamos acá. Computación evolutiva. Bueno, estamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, tienen una sección de puntos, ¿cierto? Entonces tienen, si f de x es igual a ¿quién? A x al cuadrado, ¿qué? Más bx más c. Y ustedes tienen un conjunto de puntos, ¿cierto? Entonces ustedes tienen este conjunto de puntos. Entonces, por ejemplo, si x igual a 3, la salida es 8. Si x igual a 9, la salida es 12. Si la salida es 1, 5 y así sucesivamente. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer que este A, B y C se ajuste a ¿quién? Este es X y este sería F de X. Imagino se lo explicaron en métodos numéricos. ¿No? Ah, porque no yo tengo que hablar hoy con el profe. De hecho, porque hay una inconsistencia en el curso nuevo. Tengo que arreglar con él porque yo soy el profesor de tecnología. Y pues los contenidos tienen que ser los mismos. Entonces, pues bueno, entonces le digo, profe, falta odio. Entonces, vean. Listo, entonces, ¿qué pasa? Yo lanzo un conjunto de soluciones. ¿Qué es una población? Por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Qué significa 1, 2, 3? A vale 1, B vale 2, C vale 3. La otra solución, 8, 4, 6. Otra solución, 0, 3, 7, por ejemplo. ¿Sí me siguen allí? Esas son soluciones y lanzo muchas. Ahora, ¿qué pasa? Cada una de estas soluciones que debería de tener. Pero, ¿cuál es la estimación de qué tan buena es? El error, ¿cierto? Entonces la medida del error. Pues que aquí el error es 18, el error cuadrático medio. Aquí el error pongámosle 12, aquí el error pongámosle 10. ¿Sí o no? ¿Cuál es la mejor solución de esas tres? La tercera, ¿cierto? Entonces esta solución debería tener mayor oportunidad de reproducirse, porque es un individuo apto. Entonces, ¿qué pasa? Esta, como tiene mayor probabilidad, de hecho, se dice mayor probabilidad. No es que solamente ella va a reproducir, sino la que tiene mejor probabilidad. Eso les voy a explicar, tiene que ver con la búsqueda, para la búsqueda de la solución. Porque si descartamos los individuos más débiles, puede ser que descartemos cromosomas, que son cada una de estas características, que sean buenos, ¿sí? Entonces un individuo malo no quiere decir que sea descartable. ¿Sí me siguen allí? O sea, ese leoncito con la patica coja tiene una oportunidad de reproducirse, aunque es mínima. O sea, puede ser el día que los leones fueron a tomar cerveza y aprovechó, ¿sí? ¿Sí me siguen ahí? Entonces, de pronto ustedes tienen la patita coja o algo así, no se preocupen, ¿sí? Bueno, o la manito mala, o programan mal, ¿sí? Ustedes tienen una oportunidad, ¿sí? Aunque ustedes son futuros ingenieros e ingenieras de sistemas, así que pues ya depende de ustedes realmente. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se reproduce? Entonces, básicamente, ¿qué pasa cuando su mamá y su papá se reproducieron y lo hicieron a usted? Su papá tiene unas características y su mamá tiene otras, ¿verdad? ¿Y usted qué es? Una combinación. Entonces está el individuo A, el individuo B y el individuo C. ¿Qué pasa con el individuo A? Vamos a generar un nuevo individuo. La combinación entre C y A. Entonces podría ser 0, 2, 7. ¿Qué pasó ahí? No, sencillamente miren, tomamos el 0 y el 7 y tomamos el 2. Otro individuo entre C y A podría ser 1, 2, 7. Y así, ¿sí? Obviamente eso se llama un operador de cruce. Cuando se reproducen, ¿cómo se juntan? ¿Estamos ahí? Entonces, esto genera una nueva serie de individuos. ¿Y qué estimamos aquí? El error. Puede que sube, puede que baje. A medida que hacemos esto iterativamente, ¿qué creen que pasa con el error? Va, yo les voy a mostrar cómo hacer una regresión con algoritmos evolutivos. O sea, sencillamente es esta idea, ¿sí? Ahora bien, para tener variabilidad, cuando dos individuos se reproducen, hay algo que se llama una mutación, ¿sí? Cuando su mamá y su papá se hicieron a ustedes, usted no es exactamente 50% y 50%.
hay ciertos genes que por la copia tienen mutación, es decir, que se copian de forma con error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería una mutación acá? Que en vez de este un 1 sería un 1, 5, por ejemplo. Eso es una mutación. Y eso nos permite, esto realmente este A, B y C es un plano de 3 dimensiones, ¿sí? Y digamos que el error mínimo está aquí, ¿sí o no? Entonces eso nos permite, ¿qué? Ir llegando hacia dónde? Hacia ese error mínimo, paulatinamente. Entonces, esto es un método que se llama un método estocástico, que es un método que es sencillamente lanzar dados y cuadrar los tiros de tal manera que en algún momento vamos a tener el mejor tiro, ¿sí? Utilizando la idea evolutiva. Ustedes cuando hicieron esto, ustedes debieron haber sacado la tabla de derivadas, ¿sí se acuerdan? Derivada parcial con respecto a, del error con respecto a, derivada parcial del error con respecto a B y derivada parcial del error con respecto a C. ¿Sí me siguen allí? ¿No vieron regresión? ¿Ya se me olvidó? Todos estos métodos. Bueno, hagamos de cuenta que lo vieron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes pueden hacer un método matemático, ¿sí? Para hacer esto, pero ese método matemático también tiene limitaciones. ¿Qué pasa si ahora la ecuación es de orden 5? ¿Cuántos parámetros tienen que estimar? 6 parámetros. Si es de orden 10 parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve problemático, ¿sí? Hacerlo matemáticamente. Un algoritmo evolutivo sencillamente tira los dados y guíe para llegar al error mínimo, ¿sí? Bueno, igual yo voy a hacer la demostración con las derivadas parciales, no me da miedo eso, ¿sí? Oiga, muchachos, que hace falta odio, yo sé, ¿sí? Listo, ¿sí me entendieron cómo es la idea general de un algoritmo evolutivo? O sea, básicamente usted lanza unas soluciones y la idea es, a través de este cruce y la mutación, iterando muchas veces, o sea, generando muchas poblaciones, llegar a ¿qué? Al error mínimo. Y hay ciertos problemas pues que tienen estos algoritmos que uno puede con ciertas estrategias manejar. ¿Esto por qué sirve para hacer trabajos de grado? Porque hay problemas difíciles computacionales que se pueden solucionar bajo este enfoque sin hacer mucho esfuerzo de implementación. O sea, un algoritmo fácil de implementar, ¿sí? Porque básicamente usted implementa la solución, la función de fitness. La función de fitness califica qué tan bueno un individuo es. ¿Cuál es la función de fitness aquí? El error cuadrático medio, aunque hay otras funciones. Es una error de fitness, es parecida a la heurística de NIA. Los que ya vieron NIA, ¿sí? ¿Qué tan bueno es una solución? ¿Sí? Ay, sí, yo soy muy malo con eso. Yo la les he pasado y para los que están viendo este semestre, ¿sí? Y los que van a ver el próximo, ¿sí? Lo siento mucho. Entonces, ¿qué pasa? Eso es maldad pura. Pero bueno, aquí las opciones de fitness se pueden estimar. Entonces, ¿qué pasa con estos algoritmos, muchachos? Ustedes pueden enfrentar, por ejemplo, un problema de scheduling. Por ejemplo, agendar unos trabajadores, digamos, por turnos. ¿Usted qué hace? Lanza soluciones aleatorias. O sea, los pone, digamos, en turnos aleatorios. Obviamente que sean soluciones factibles, ¿no? Por ejemplo, un trabajador, no pueden haber más de tantos trabajadores en un turno. Usted lanza las soluciones. Y a partir del cruce de la mutación que hace, llega a una solución óptima de acuerdo a una solución de fitness. Por ejemplo, una función de fitness podría ser número de horas trabajadas, por ejemplo, ¿sí? O sea, pueden solucionar problemas así de una manera sencilla de programar. Pero ¿cuál es el coco de los algoritmos evolutivos? Por así decirlo. Es uno pensar cómo puede hacer ese proceso, ¿sí? Pero realmente la implementación es muy sencilla. Yo les voy a mostrar con regresiones. Yo les puedo hacer la regresión con el método numérico, pero es más fácil realmente con un algoritmo evolutivo. Esto ahora tira los dados, que los dados le llegan donde llegan. Yo soy seguidor de dos profesores de la Escuela de Sistemas y uno está jubilado y el otro pues ya casi. Uno es el que creó esta asignatura, el profesor Ángel García, y él es de mucho de ese pensamiento como, bueno, tiremos dados y guiémoslos de tal manera que llegue. Y el otro profesor es el papá de Fada. ¿Cómo creen que piensa él? Él es el algoritmo preciso para llegar al problema. ¿Sí lo ven ahí? O sea, ustedes están acostumbrados, y de hecho está la antítesis de Fada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Fada vimos algoritmos que llegan exactamente a la solución que necesitamos. Algoritmo de la mochila, el scheduling de la actividad, etcétera, etcétera, o el algoritmo de búsqueda binaria. Ellos llegan a la solución estimada, pero es un proceso determinista. ¿Por qué?
primero haga esto, luego haga esto, luego haga esto, es una secuencia de pasos fija. Pero ¿qué pasa con estos algoritmos? Lance los dados y ayude a los dados a llegar al resultado que usted tiene. Y era interesante escuchar las discusiones entre ellos dos sobre las soluciones de problemas. Como les digo, lo incluí este semestre porque esto es fuente de trabajos de grado, ¿sí? Y vemos varios profesores que hemos trabajado con eso, que han sido el profesor Miguel Ángel, el profesor Joshua, mi persona, no sé si otro profesor esté trabajando con eso. Entonces, pues ahí tiene de pronto posibles directores, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en su consideración. Se pueden hacer tesis interesantes y que no son difíciles de implementar, pero toca pensar muy bien las soluciones. El problema de los algoritmos evolutivos, o sea, toca cranearlo muy bien, por así decirlo. ¿Sí me siguen allí? ¿Qué tal les pareció como la estrategia así por encima? O sea, no es un algoritmo exacto, sino que es un algoritmo que tira dados probabilístico, que llega hasta eso. De hecho, es un método, un algoritmo, ustedes ya han visto al final de simulación los algoritmos probabilísticos, que hay dos tipos, Las Vegas y Monte Carlo, ¿sí? Ustedes, más Monte Carlo, ¿sí? ¿Sí acuerdan Vegas? ¿Cuántos tipos Vegas hay? Bueno, no, yo creo que ustedes se les ha pasado a ver una simulación. Vegas tipo 1 y Vegas tipo 2. ¿El tipo 1 qué es? Modifique un algoritmo determinista para esto. Y los de FADA lo saben. ¿Se acuerdan del quasar con pivote aleatorio? Ese es un Vegas tipo 1. Y el Vegas tipo 2 es directamente con el proceso estocástico. Ay, muchachos, ¿qué pasa? O sea, está bien los que no han visto simulación, no pasa nada, pero los que han visto, ¿qué? No, ok, bueno, el profesor cambió, pero él con él me habla, así que pues. ¿Ah? La memoria de pollito. No, lo que pasa, muchachos, es que ahorita les digo como un punto de vista de eso, ¿sí? Bueno, era lo que les quería ilustrar. Los algoritmos evolutivos son lentos. Digamos que es un defecto porque es un proceso iterativo. Es como las redes neuronales, por ejemplo, son lentas de entrenar. Pero no es una gran desventaja de la potencia de los computadores actuales. Digamos que hace 20 años sí era un problema, porque tenemos poca memoria, poca procesador y eso. Pero ahorita ustedes pueden usar eso para jugar LOL, así que pueden implementar un algoritmo evolutivo. LOL tiene pues gráficos, tiene varios personajes moviéndose al tiempo y tiene mucho odio, o sea que ¿sí? Después de la evolución biológica necesitó varios millones de años para llegar al cerebro humano. ¿Qué pasa? La evolución biológica, muchachos, puede verse como un algoritmo evolutivo. Muchachos, y les hago una aclaración de esto, este curso es darwinista. ¿Qué quiere decir eso? Que este curso cree en la teoría de la evolución. Hago la aclaración, pero solamente en el ámbito de acá, ¿vale? Entonces, en este curso ustedes son darwinistas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros nos basamos en la teoría de Darwin. Si dicen que la vida apareció de repente, pues es más complejo, ¿sí? Porque pues ese de repente es más complicado de computacionalmente hablando. Entonces este curso es darwinista en ese sentido, ¿sí? Si estuviéramos en filosofía, pues esto sería una línea darwinista, ¿sí? Que es, siguen los postulados de Darwin. ¿Sí lo conocieron? De hecho en Los Simpsons lo pasan bailando con el diablo, creo que. No, discutiendo con el diablo, creo. ¿No lo vieron Los Simpsons? ¿Sí? Entonces muchachos, ¿qué pasa? La evolución humana, ya haciendo esa aclaración, nosotros según la teoría de Darwin, ¿de dónde venimos? Del mono, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la presión que tuvo el mono para poder desarrollar su cerebro? Fue una presión ambiental, ¿sí? Ambiental, o sea, en la sabana africana. ¿Sí? En la sabana africana usted necesita pensar porque es una zona con pocos árboles y muchos depredadores. Entonces, lastimosamente, el que sube más rápido un árbol no sirve, o el que corre más rápido muchas veces tampoco sirve, sino el que mejor sabe utilizar herramientas y mejor sabe utilizar los espacios. ¿Por qué? Porque es un espacio abierto. Entonces, es una de las tantas cosas que se dice. Listo, pues vamos a discutir otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Según la teoría de Darwin, esa presión ambiental es la función de fitness que hizo que el ser humano desarrollara el cerebro. ¿Sí me siguen allí? O sea, y el cerebro tiene un fenómeno emergente. ¿Un cerebro qué es? Un conjunto de neuronas.
Pero por ejemplo mi gatico también tiene un cerebro grande. Pero ¿cuál es la diferencia entre mi gato y yo? La conciencia. El gato no es consciente de que es un gato, pero nosotros somos conscientes de que somos seres humanos. Resulta que el crecimiento del cerebro humano aumentó la complejidad de las conexiones neuronales. Entre el cerebro más grande, ¿qué pasa? Más conexiones neuronales. Y apareció un fenómeno emergente que es conocido como la conciencia. ¿Por qué? ¿Usted de un conjunto de neuronas espera que salga la conciencia? No. Si me siguen allí, las neuronas sencillamente son conexiones que envían impulsos entre ellas, pero que ahí salga un ser que es capaz de reconocerse consigo mismo, no. Por eso se llama un fenómeno emergente. ¿Sí? Esa es la famosa emergencia. ¿Sí? Un sistema crece tanto que llega a un punto que sale un fenómeno que no podemos explicar a partir del mismo sistema. La conciencia humana no se puede explicar solamente desde las conexiones del cerebro. ¿Se me siguen allí? O sea, no se puede explicar solamente desde ese punto de vista. Entonces, de hecho, cuando damos eso, también hay un postulado que dice, hay un límite que se llama un límite como teórico, ¿sí?, de la emergencia. Dice que cuando reunimos 10.000 millones de algo relacionándose entre sí, suele aparecer un fenómeno emergente. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasará cuando llegamos a los 10.000 millones de personas? ¿Será que saldrá algo? ¿Seguiremos iguales? Entonces es una de las preguntas que se plantean ahí. Bueno, los algoritmos evolutivos son grandes grados de complejidad, mucho más de los 4 procesos. Sin embargo, es una condición difícil de lograr en forma espontánea. ¿Qué pasa? Que los entes que van a evolucionar sean capaces de sacar copias de sí mismo. Cuando usted saca copia de sí mismo, ¿qué está haciendo? Cuando usted tiene un niñito o niñita, ¿qué es? Es una copia de usted, ¿sí? O sea, es usted punto clone, ¿sí? Diciendo como argumento a la otra persona. Bueno, y para esto, como les mencioné, hay una electiva que se llama computación evolutiva. Yo voy a coger solo este tema de computación evolutiva porque computación evolutiva tiene 4 grandes temas: algoritmos evolutivos, computación evolutiva, algoritmos genéticos y no me acuerdo del último, algoritmos genéticos. Entonces solo voy a coger este temita para este curso porque esta electiva no creo que haga, y esto les sirve para las posibilidades de trabajo de grado. Lo siento a los que ya estoy haciendo trabajo de grado. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas. Solo una introducción, porque eso es extenso. Lo suficiente para entender cómo emerge la cooperación a partir de los procesos evolutivos. La cooperación es un fenómeno emergente también. Que los leones se asocien en sociedad y cooperen entre ellos es un fenómeno no esperado, ¿sí? En principio, todo lo contrario son competitivos, es decir, los individuos empiezan como competitivos, pero a medida que pasa el tiempo se vuelven cooperativos. ¿Qué pasaría si el ser humano no fuese cooperativo? No existiría la sociedad. ¿Por qué? ¿Cómo se construyó todo esto que usted ve a su alrededor? A partir de la cooperación de muchísimos seres humanos a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Una ciudad es una cooperación de seres humanos. Y de hecho ahí se puede ver una ciudad como un ser vivo. Pero bueno, luego miramos eso, ¿sí? Sí, la ciudad es un sistema. Bueno, tú lo haces un sistema raro, pero agresivo, ¿sí? Bueno, veremos que la cooperación genera complejidad en grandes cantidades, mucho más que los algoritmos evolutivos. Y finalmente veremos autómatas celulares. Son otra estrategia para solucionar problemas, ¿sí? De hecho, los autómatas celulares, la palabra autómata, ¿se les parece algo? Volvió a dispersar en forma de fichas, ¿sí? Muchachos, se pueden utilizar, los autómatas tienen cierto comportamiento. De hecho, vamos a ver, uno de ellos se llama el juego de la vida. Les voy a mostrar. Ay, muchachos, nadie me duerma. El juego de Conway. Pero los muestro por acá. Debo cortar porque